Dios no está construyendo un reino. Él ya lo tiene. Lo que Dios está construyendo son reyes y reinas conforme a su corazón. Lo que estoy intentando decir es que tú eres el proyecto principal de Dios. A Dios le sobra reino, pero le faltan reyes y reinas conforme a su corazón que puedan gobernar siendo una imagen fiel del corazón del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, en los próximos minutos quiero hablarte acerca de tu llamado a la realeza en este reino de Dios. Pero ese llamado a la realeza no es tanto una descripción de una función, tanto como es la descripción de un tipo de corazón que ha sido formado de una manera concreta. Y en los próximos minutos voy a hablarte de cómo Dios forma el corazón de sus reyes y de sus reinas para que tomen autoridad en su reino. He titulado este sermón de la siguiente manera: no pierdas ese cordero. Dile al que está a tu lado: hey, no pierdas ese cordero. Ahora dile al otro que has marginado la primera vez: oye, tú tampoco pierdas ese cordero. Sacúdelo un poco y dile: no pierdas ese cordero. Acompáñame a 1 de Samuel, capítulo 17, versículos 33 al 36. Dice así: y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Préstame atención. Quiero hablarte de un marginal, un rechazado, uno de esos errores que hay que esconder. Un muchacho invisible para todos los que formaban parte de su mundo, invisible para su padre, invisible para sus hermanos, invisible para su vecindario, pero cuyo corazón era tan visible para Dios como lo es una antorcha en medio de la oscuridad. El corazón de este muchacho era inevitablemente atractivo para Dios. Y cuando parecía que nadie lo veía, Dios no podía dejar de mirarlo. Quiero hablarte esta noche de David, aquel pastorcillo que llegó a ser el gran rey de Israel. Y quiero hablarte de cómo Dios lo formó para esa tarea. Ahora, esta es la historia de David, pero esta noche le he pedido al Espíritu Santo que esta sea también tu historia. Esta historia comienza con un Dios que está decepcionado con un rey llamado Saúl. Sí, Israel tenía un rey, pero ese rey ya no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Saúl era el rey que llevaba la corona sobre la cabeza, que se sentaba sobre el trono real, que gobernaba desde el palacio, pero hacía tiempo que Saúl ya no representaba los principios, los valores y la esencia del Rey de Reyes. Dios estaba cansado de este rey Saúl que se había vendido como un político
a la aprobación del pueblo. Corrupción, engaño, lujuria empezó a llenar el corazón de Saúl, y Dios se cansó y le llamó a su profeta Samuel y le dijo: Samuel, estoy cansado de este rey que ya no representa mi corazón. Yo necesito un nuevo rey para Israel. El profeta Samuel recibe esa instrucción. Dios le dice: vete a Belén y busca la casa de un patriarca, de un hombre llamado Isaí, porque de entre sus hijos yo he elegido al nuevo rey de Israel. Entonces Samuel, el profeta, un hombre experto en escuchar la voz de Dios, toma el viaje rumbo a Belén. Y escúchame bien, Samuel no era uno de esos profetas que solo dicen cosas bonitas. Samuel era conocido por ser un profeta bien afilado. Cuando Samuel entraba en una aldea, la aldea temblaba. Se preguntaba: ¿viene en son de paz o viene a traer un juicio? Entonces, cuando Samuel llamó a la puerta de Isaí, Isaí lo reconoció. Probablemente tuvo miedo y Samuel le dijo: tranquilo, vengo en son de paz. Llama a toda tu familia porque vamos a hacer un sacrificio. Quiero que entiendas algo. Cuando un profeta llegaba a la casa de alguien, esa era la visita más importante de su vida. Los profetas eran los representantes de Dios, y Samuel no solo era profeta, había sido como una especie de gobernador, un juez para Israel. Era un acontecimiento para reunir a toda la familia. Entonces Isaí reúne a sus hijos y reúne a 7. ¿A cuántos reúne? Pero aquí está la verdad. No tenía 7 hijos, tenía 8. Pero ahí pone a sus 7 hijos en fila frente al profeta. Y el profeta venía con una misión. Todavía no le había dicho nada a Isaí. Y empezó a ver a cada uno de los hijos: Eliab, el primogénito, Abinadab, a Sama. Y empezó a fascinarse con la altura de ellos, con la fuerza, con la belleza. Y Samuel pensó dentro de sí: seguro que uno de ellos es el próximo rey de Israel. Miró al primogénito, a Eliab, y dijo: ¡wow! Es como un argentino. Guapo, porte, elegancia. Y Dios le dice: no, no es él. Entonces Samuel pensó: quizá es Abinadab, el segundo. Lo ve con esa frescura en su rostro, esa belleza, ese brillo, esa belleza externa. Y dice: seguro que es él. ¿Qué mejor rey que este? ¿Qué mejor persona podría representarnos? Y Dios dice: no. Y así va con el tercero, fascinado, y Dios le dice: no. Va con el cuarto y Dios le dice: que no. Y es algo interesante, porque Dios tiene que corregir a su profeta. Escúchame, Samuel era alguien muy afinado, muy certero, pero se estaba dejando fascinar por la belleza externa. Estaba dejando de entender lo que Dios buscaba. Y Dios le dijo a Samuel: hey, yo no estoy buscando fuerza, belleza o carisma externa. Ya tengo un hombre guapo y fuerte sentado en el trono de Israel. Lo que yo estoy buscando es un corazón. Profeta, entiende. No estoy buscando una apariencia externa, estoy buscando una esencia interna. Estoy buscando un corazón. Observa más profundo, más allá de lo que miran los hombres. Quiero que mires lo que yo miro. Yo miro el corazón. Y pasa uno por uno, observando a los 7 hijos que estaban ahí presentes. Y Dios les dijo: no, no, no. Y entonces Samuel está confundido y le dice a Isaí: Isaí, con todo respeto, antes de hacer el sacrificio que vamos a hacer, ¿seguro que aquí están todos tus hijos? Isaí le responde: bueno,
están los que no me avergüenza enseñarte. Están los que yo creo que deben estar, porque en realidad tengo uno, el más jovencito de todos, que lo tengo ahí en las montañas, cuidando de las ovejitas, pero podemos hacer el sacrificio sin él. Ya están los importantes. Y Samuel le dice: no, hasta que no estén aquí todos tus hijos, no podemos comenzar. Probablemente Isaí le dijo: nos vamos a retrasar. Y Samuel dijo: tengo todo el día. Envían un mensajero a buscar a David. Y ahí está Samuel con Isaí y sus 7 hijos esperando. Y aquí viene el chismecito. Lo que no se dice, pero se intuye, muchos teólogos creen esto, es que David era el hijo de la vergüenza de Isaí. Escucha, se cuenta, hay un rumor que dice que David era un hijo ilegítimo de Isaí. Uno de esos errores que uno tiene que esconder, probablemente el fruto de una relación extramatrimonial, algo que debía ser escondido, un error, una vergüenza para la familia. Muchos teólogos creen esto por algunos salmos de David, donde dice que en pecado me concibió mi madre. También en otro salmo dice que fui desconocido entre mis hermanos. Hay ciertos rumores de que David era un hijo ilegítimo. Por eso Isaí no lo quería ahí delante del profeta. Ahora, sea o no sea esto real, aunque tiene muchas posibilidades, lo que está claro es que no convocarlo junto con sus otros hermanos fue un desprecio de parte del padre. Era una de las reuniones más importantes, probablemente la reunión de su vida. El profeta, escucha, entre todas las casas había elegido la suya, y convocar a los hijos era un asunto de honra, y no convocó a David. David fue rechazado hasta por su propio padre. Horas después, David irrumpe en la sala, abre la puerta, y lo que Samuel ve no se parece a un rey. Era un pastorcillo, un muchachito con la cara sucia de barro, con la vestimenta de un pastor, con un cayado en su mano. No parecía un rey, pero Dios le dice a Samuel: observa, porque ahí está el próximo rey de Israel. Yo he elegido su corazón, porque ese corazón hará lo que yo quiero. Entonces, de manera épica, y quiero que lo pienses así, yo no sé si tú has estado en alguna reunión familiar donde se corta el ambiente con un cuchillo, donde hay tensión, donde cada uno mide sus palabras. ¿Alguien tiene una familia complicada? ¿Alguien aquí tiene familia complicada? ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Esta escena es una de las peores escenas. Samuel toma a David, el marginado, lo pone en medio de sus hermanos y de sus padres atónitos, y agarra el cuerno de la unción, un cuerno que contenía aproximadamente 2 litros de aceite aromático para ungir a reyes, y se lo echa sobre la cabeza de David. El profeta Samuel unge a David, y litros de aceite empiezan a cubrir en la cabeza, el cabello, los hombros, la ropa de David. Todo empieza a salpicarse, mientras sus hermanos y su padre lo ven atónito. ¿Qué está pasando? Y Samuel dice: aquí está el próximo rey de Israel. Y se va. A ver, yo imagino a David mirando así: hola papi, Eliab, Abinadab, ¿cómo estáis? Samuel se va. David empapado de aceite, oliendo aceite de unción, y Samuel, el profeta,
se va. Ahora, la pregunta esta noche es: ¿qué hizo David ungido como rey? ¿Qué hizo David empapado de aceite? ¿Qué hizo David mientras olía a promesa real? Te diré primero lo que no hizo. Lo que no hizo fue su maleta e irse rumbo al palacio del rey Saúl, llamar a la puerta y decirle: Saúl, deja el trono libre porque ha llegado el nuevo rey. No fue a reclamar la promesa, no fue a buscar la corona. ¿Sabes lo que hizo David ungido? Regresó a cuidar del rebaño de ovejas de su papá. Empapado de aceite, lleno del Espíritu Santo, con una promesa divina, Dios lo lleva de regreso a las montañas para cuidar de aquel rebaño de su papá. Ahora piensa en esto: el profeta Samuel lo había ungido como rey. Quizá mientras el aceite caía sobre su cabeza, Samuel profetizó al oído de David y le dijo: David, tú serás el gran rey. David, tu nombre dejará una marca en la historia. Unificarás a las tribus de Israel y las harás poderosas. Extenderás los dominios del pueblo, vencerás a los enemigos de Israel. Bajo tu mandato, David, Israel será una nación temida. Conquistarás la fortaleza de los jebuseos y la convertirás en la capital del reino, llamada Jerusalén. Y ahí en Jerusalén honrarás la presencia, crearás un tabernáculo de adoración, de adoradores 24 horas al día, 7 días a la semana, honrando el arca de la presencia. Y tú pondrás las bases para construir el gran templo de Dios. Pero ahora, muchachito, vete a cuidar de las ovejas de tu papá. Vete a cuidar de ese rebaño de ovejas que tu papá te asignó. Así que ahí estaba David, oliendo aceite de la unción, pensando en la promesa que había recibido, soñando con su futuro y teniendo que cuidar de esas ovejitas de un papá que lo había rechazado, perdido en la montaña, pasando horas y horas y horas limpiando ovejas, alimentando ovejas, defendiendo ovejas. Y aquí está el principio. Dile al que está a tu lado: escucha esto y no seas bruto. Vamos, escucha esto. Entre la promesa y el cumplimiento de la promesa siempre atravesarás un tiempo llamado el proceso. Lo voy a volver a decir: entre la promesa y el cumplimiento de la promesa siempre atravesarás un tiempo llamado el proceso. El día que David fue ungido como rey, no fue inscrito en el palacio real, fue inscrito en el proceso divino. Dios metió a David en un proceso de formación de carácter durante 15 años. Escucha esto. Dios le dio la promesa a David en un solo día, pero Dios necesitó 15 años de quebranto para formar el carácter de David
de tal manera que su corazón pudiese sostener el peso de responsabilidad que implicaba la corona real. En un solo día recibió la unción, pero en 15 años Dios moldeó su carácter. En un solo día Dios le dijo: serás rey, pero Dios necesitó 15 años. 15 años para preparar el corazón de David, para que ese corazón pudiese sostener el peso de responsabilidad que implicaba esa corona. Dios necesitaba convertir el corazón de aquel pastorcillo en el corazón de un rey, y eso lleva tiempo. Lo que estoy intentando decirte es lo siguiente: Dios puede darte una increíble promesa en un solo día, pero Él necesitará años y años y años de proceso para preparar tu corazón, para que puedas sostener el peso que implica esa promesa. En un evento como este, Dios te puede ungir, pero la unción no es suficiente. Necesitas carácter, y el carácter tarda tiempo en formarse. El carácter necesita procesos. El carácter debe ser modelado a través del martillo y el cincel divino. ¿Por qué? Dios no te elevará donde tu carácter no te pueda sostener. Lo voy a volver a decir. Dios no te elevará donde tu carácter no te pueda sostener. ¿Por qué? Porque te ama y sabe que darte la corona antes de tiempo puede destruirte. Darte demasiada autoridad, demasiada influencia, demasiado dinero, demasiado poder antes de que tu corazón esté listo puede destruirte. Y Dios te ama tanto que no te quiere dar la corona hasta que no pases el proceso. Y es justamente en esa transición entre recibir la promesa y el cumplimiento de la promesa donde muchos de vosotros estáis abortando vuestro destino. Es en esa transición entre recibir la unción y desarrollar el carácter donde muchos estáis abortando vuestro destino. Porque somos la generación del ya, ahora, rápido. Y muchos queréis forzarlo. Tomáis una palabra, una idea, un mensaje, y ya queréis haceros predicadores en YouTube. Vais demasiado rápido. Aprendéis los clichés. No tienes derecho. Y queréis imitarlo. Queréis decirlo. Queréis tener la forma, pero sin tener la esencia. Ese es el problema de una generación de YouTube, de TikTok, de Instagram, que podéis imitar la forma, pero eso no implica que tengáis el carácter. Y muchos estáis abortando ese bebé que es una promesa que Dios ha puesto en vuestras tripas, en vuestras entrañas. Toda madre sabe que ese bebé necesita 9 meses de gestación. Ya siente el bebé dentro, siente que el bebé se mueve, pero si esa madre fuerza el parto, va a matar a su bebé, porque ese bebé necesita tiempo para formarse. De la misma manera, la promesa de Dios en ti, en tus tripas, en tus entrañas, necesita tiempo para formarse. No la fuerces. No la intentes provocar. No busques los contactos. No te vayas donde te dan la oportunidad que no te dan en tu iglesia local, porque no ven tu unción y tu promesa. Payaso, inmaduro, atontado.
con cariño te lo digo. Escucha esto. Eres una semilla. Eres una semilla. Cuando el profeta Samuel profetizó sobre David esa increíble promesa y le dio esa tremenda unción, David se convirtió en una semilla. Di conmigo, una semilla. Pero dime una cosa, para que una semilla dé fruto, ¿qué hay que hacer? Hay que enterrarla. Sois la generación que cree que la fruta crece en los supermercados. Pero hay hombres o mujeres de campo aquí. Ellos saben lo que significa sembrar una semilla. El agricultor toma esa semilla y abre una tumba en el suelo y entierra la semilla. Parece que está celebrando un funeral, la está escondiendo, la está tapando, la está enterrando. Y ahí esa semilla, bajo tierra, bajo la presión de la tierra, bajo la presión de la humedad, bajo la presión del calor, empieza a experimentar un proceso de quebranto. Quebranto. La cáscara exterior de la semilla, que es la que contiene, la que mantiene retenido la esencia de la semilla, debe ser quebrantada, debe ser abierta, debe ser partida. Bajo la presión de la tierra parece que la semilla está muriendo, pero en realidad no está muriendo, se está liberando todo el potencial que está retenido dentro de ella. Para eso necesita ser quebrantado. Di conmigo, necesito ser quebrantado. La cuestión no es si dentro de la semilla hay potencial para una gran cosecha. Lo hay. La cuestión es si esa semilla será quebrantada. Porque la única manera de que la cosecha se libere es con el quebranto de esa semilla. La cáscara exterior tiene que ser rota. Por eso Dios te está escondiendo, porque eres una semilla. Por eso Dios te mantiene en oculto, en anonimato. Y algunas veces piensas que Dios te ha olvidado, que te ha enterrado. Pero no. Él está haciendo algo en ti. Él te está sometiendo al quebranto de tu alma, de tu ego, de tu yo. Él tiene que romper todas esas cosas podridas en tu carácter a través de la presión de circunstancias difíciles que te parten el alma, que te rompen, que te quebrantan, porque es la única manera de que el espíritu que has recibido pueda liberarse. Mientras la supremacía de tu alma gobierne, no podrá tomar dominio el espíritu. Ay, no le gusta este mensajito a los jovencitos de TikTok. Escuchas al pastor Pedro Ibarra dando un mensaje, o a Itiel Arroyo, o a Mariano Senegal, o a Marcos Brunet, y tú te pones, enciendes la cámara y te grabas diciendo cosas que has escuchado de otros, pero que ni siquiera han sido reveladas en tu corazón. No has pagado ningún precio en oración, en ayuno, en intimidad, nada, pero imitas. Y escúchame, no tiene nada de malo imitar, todos aprendemos por imitación. Lo malo es que enciendas la cámara. Lo malo es que quieras exponerte y que no entiendas que no es el tiempo. Es el tiempo de estar bajo tierra, escondido, enterrado, aparentemente muriendo, porque solo el que muere puede dar una tremenda cosecha a su Señor. Yo me alegro que cuando tenía tu edad
no había cámaras. No por lo menos cámaras en un teléfono móvil. Tenías que tener mucho dinero para tener una cámara. Estaban en los platós de televisión. Cuando yo tenía 17, 18, 19 años, 20, cuando comencé a predicar, gracias Dios porque no me grabaron. Era un payaso. Tantos errores, tantas meteduras de pata. Qué alegría que no me grabaron. Dios me dio duro, me quebrantó, incluso a través de pastores que me corrigieron de manera muy dura. En aquel momento yo no lo entendía. Años después entiendo que fue el quebranto divino que mi alma necesitaba. Ahí en el anonimato, donde nadie me veía, mientras estaba en mi iglesia local, una iglesita de 50 personas, 5 jóvenes. Ahí aprendí qué significa ser un hombre de Dios, sirviendo a mi pastor, limpiando el baño. Hasta toqué la guitarra y bailé en el grupo de danza. Gracias a Dios que no había cámaras. Hice de todo para aprender. Lloré, grité mientras estaba enterrado. Y hoy, años después, entiendo qué era lo que necesitaba. Nadie veía a David excepto Dios. Nadie me vio a mí durante años excepto Dios. No, y él un día subió un vídeo y se hizo famoso. Piensa con la cabeza. Llevaba años sirviendo a Dios antes de que un vídeo se hiciese viral. Nadie me veía excepto Dios. Y tienes que aprender a vivir solamente por la mirada de uno, por el like de uno, por la aprobación de uno. Ahí bajo la luz de las estrellas, mientras David cuidaba de ese rebaño de ovejas, componía sus canciones para Dios bajo la luz de las estrellas, en las montañas de Israel, oliendo a oveja. ¿Necesitas un baño? Componía los primeros versos de los salmos que ahora cantamos, mirando esas estrellas, escuchando los sonidos nocturnos. Si el oso o el león aparecían, pasando noches cuestionándose por qué mi padre me menosprecia y me tiene aquí cuidando de estas ovejitas. ¿Por qué soy una vergüenza para mi familia? Él aprendió a escuchar a ese Dios que le decía: tu embrión vieron mis ojos. Y David, aunque parecías un error para tu papá, no lo fuiste para mí. Yo he escrito en mi libro todas las cosas que van a ser para ti. En esas conversaciones nocturnas donde David descubría a su Dios y Dios descubría a su David. Es la época más maravillosa de tu vida. Es la más bonita. Cuando ungido, David regresó a cuidar de las ovejas de su papá. Dios dijo: sabía que había ungido a la persona correcta. Pero no solo era por estar, porque muchos decís: yo estoy ahí, estoy.
Puedes estar físicamente y no estar de corazón. Hay que pasar el proceso, yo estoy. Ya. Físicamente, pero no de corazón. ¿Sabéis por qué sé que David estaba de corazón en el proceso? Porque la Biblia dice que cuando un oso o un león venían a tomar un corderito del rebaño de su papá, de ese papá que lo había marginado, de ese papá que lo tenía ahí escondido en las montañas, de ese papá por el cual probablemente ni tú ni yo haríamos ningún sacrificio, pero no David. David era diferente. Cuando una de esas bestias venían a tomar una de las ovejas, uno de los corderitos del rebaño de su papá, David, el ungido, se lanzaba contra esa fiera salvaje. Mira, debía tener sangre argentina, porque solo eso lo pueden hacer los argentinos. Se abalanzaba sobre la bestia, imagino, con su cayado de pastor, daba golpes al oso, daba golpes al león. Suelta el cordero de mi papá. Y quiero demostrarte que esa pasión de David, ese corazón de David, fue su promoción. Dile al que está a tu lado, ahí viene lo bueno. Llegó el día. Dile, llegó el día. Dile, siempre llega el día. El día de la promoción. El día en el que todo cambia. Pero escucha esto. El día en el que todo iba a cambiar en la vida de David, cuando amaneció, parecía un día cualquiera. Un día más. Un día ordinario. Un día más. Escucha esto, los días que cambian tu vida aparentan ser días ordinarios, porque el catalizador de tu destino está en lo cotidiano. Y nunca olvides esto, Dios tiene dos velocidades: despacio y de repente. Te lo voy a volver a decir, Dios tiene dos velocidades: despacio y de repente. Dios moldea tu carácter despacio, pero el día en el que te quiere promocionar es un de repente. Ocurre en un día aparentemente normal, porque tu promoción siempre ocurre en tu cotidianidad. En aquel momento los filisteos se habían reunido en el valle de Ela. Los dos ejércitos, el ejército de Israel a un lado, el ejército de los filisteos al otro lado. Pero los filisteos tenían un arma secreta, un paladín, un gigante llamado Goliat, un asesino despiadado, uno de esos hijos extraños, una raza extraña de los gigantes que parecía que habían sido extintos, pero todavía quedaban algunos de ellos. Desde niño había sido entrenado para odiar a los hebreos. Le habían contado las historias de cómo Josué y los ejércitos de Israel habían aniquilado a muchos de los de su raza, y había odio, rabia en el corazón de Goliat. Y Goliat, el gigante, se puso frente al ejército de Israel y dijo: vamos a resolver esto con un combate. Vuestro mejor hombre contra mí, y quien gane, gana la guerra. ¿Por qué vamos a derramar sangre inocente? Un uno a uno, un cara a cara. Yo, el gigante, contra el mejor hombre del ejército de Israel. ¿Y qué crees? Ni uno solo se ofreció. Durante 40 días Goliat salía frente al ejército de Dios e insultaba: no hay ningún valiente, el ejército de Israel no tiene ningún valiente, vamos. ¿Quién se ofrece? Durante 40 días intimidó, avergonzó y se rió del ejército de Israel. Isaí, que tenía a sus hijos en la batalla, Eliab, Abinadab, dijo a David: estoy preocupado. Muchos días en la batalla tendrán hambre. David,
lleva pan y queso a tus hermanos. Escucha esto, el día que iba a cambiar todo en la vida de David, su papá lo avergüenza una vez más, pidiéndole que haga de recadero. David no estaba en la batalla, estaba cuidando las ovejas, y ahora su papá le pide que haga de delivery. ¿Cómo lo llamáis aquí en Argentina? ¿Un delivery? Porque David podría haber dicho: yo llevar pan y queso a mis hermanos. Mira, la unción que porto es demasiado grande, la promesa que porto es demasiado grande. Papá, el profeta dijo que yo iba a ser rey, no soy recadero de nadie. Si David hubiese creído que su promesa y su unción era demasiado grande como para servir a sus hermanos, como para hacer de recadero, hubiese perdido la oportunidad de su vida. ¿Entiende esto? Si no puedes ser un siervo, no sirves para ser un rey. Te lo voy a volver a decir: si no puedes ser un siervo, no sirves para ser un rey. Si crees que tu unción y tu promesa es demasiado grande para una tarea tan pequeña, quien no da la talla eres tú. Muchos estáis esperando la gran oportunidad. Cuando me inviten a este congreso, cuando la editorial llame a mi puerta, cuando me sugieran ser el presidente de este ministerio, entonces la promesa se cumplirá, entonces la unción se liberará. El día que se iba a cumplir la promesa y la unción iba a ser liberada, Dios pidió a David: ve y haz de recadero. No era su papá quien se lo pedía, era su Dios quien se lo pedía, porque en una tarea aparentemente insignificante, quien estaba llevando a David a la batalla era Dios. Era Dios. Sirve aunque no entiendas, sirve aunque parezca humillante, sirve aunque parezca que rebaja tu unción, que rebaja tu promesa, sirve. Porque los actos de servicio más sencillos se convierten en trampolines para las grandes empresas de Dios. Y te lo voy a demostrar. Si no has prestado atención hasta ahora, préstame atención, porque es la conclusión del mensaje. ¿Estás listo? Sí, cielo, estoy listo. David va con el pan y con el queso para sus hermanos. Y en ese momento, justo cuando llega Goliat el paladín, en el día número 40, sale y dice: ¿no hay nadie? ¿Todavía no hay nadie que pelee contra mí? El ejército de Israel, ¿dónde está vuestro Dios? ¡Cobardes! Dadme un hombre, vamos, una batalla, uno contra uno. Y cuando David escucha la voz de ese gigante burlándose del ejército de Dios, la unción que estaba sobre David se altera, porque la unción se mueve cuando es el momento de actuar. La unción no solo se mueve en nosotros con aquello que amamos, también con aquello que odiamos. Y cuando David escuchó esas palabras de burla contra el ejército de Israel, burlándose de su Dios, hubo una furia santa dentro de él y empezó a decir: ¿quién es ese hombre? ¿A quién está buscando? A un guerrero. Yo me ofrezco, yo me ofrezco, yo me ofrezco. Nadie en 40 días se había ofrecido. David no era la mejor opción, un esmirriao, un delgaducho, un muchachito, pero era el único que se había ofrecido. Lo llevan frente a Saúl y David dice: estoy listo para pelear. Y mira, David había sido rechazado por su padre, por sus hermanos, pero ya el colmo era ser rechazado por el rey. El rey le dice: muchacho, me lo imagino así argentinito,
muchacho. ¿Cómo hace? Muchacho. Tú eres un chavalillo y él es un guerrero entrenado para devorar niños desde que era joven. Lo han entrenado en todas las artes de la guerra. Él es una bestia, un asesino. ¿Y tú quién eres? Y David le dice: es cierto, él es más fuerte que yo, está más preparado que yo, pero rey, déjame decirte quién soy. Yo soy el siervo de mi papá. Cuido del rebaño de mi papá. Y cuando un oso o un león vienen a tomar uno de los corderitos del rebaño de mi papá, yo, que soy el guardián de ese rebaño, me abalanzo contra esa fiera salvaje, le agarro de la quijada, le doy un golpe en la cabeza, lo golpeo y le arrebato el cordero de mi papá, porque nadie toca el rebaño de mi papá. Y cuando Saúl escucha ese testimonio, se queda impresionado y dice: wow, es todo lo que necesitaba escuchar. Ve y pelea esa batalla. Lo que estoy intentando decirte es que ese testimonio de fidelidad de David, cuidando de las ovejas de su papá, fue la llave que abrió la puerta de su destino. Cuando Saúl escuchó el testimonio de cómo David se arriesgó, puso en riesgo su vida para cuidar de un corderito en el rebaño de su papá, ese testimonio se convirtió en la llave. En la llave. La llave que abrió la puerta de su destino. Si David hubiese perdido ese corderito, no hubiese perdido un corderito, hubiese perdido el testimonio que le abrió la puerta a la batalla de su vida. Si David hubiese perdido ese corderito, no hubiese perdido un corderito, hubiese perdido la oportunidad de pelear la batalla más épica de la historia de Israel, la batalla legendaria, la batalla de la cual se han escrito cuentos, se han hecho películas y series, la gran batalla del muchachito contra el gigante. Si David hubiese perdido aquel corderito, no hubiese perdido un corderito, hubiese perdido la corona real. Si David hubiese perdido aquel corderito, no hubiese perdido un corderito, hubiese perdido la inspiración para escribir el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la vara y el cayado de mi pastor me infunden aliento. Si David hubiese perdido aquel corderito, no hubiese perdido un corderito, hubiese perdido su historia, su promesa, su destino, la oportunidad de unificar las tribus de Israel, de extender los dominios del pueblo de Dios, de vencer a sus enemigos, de conquistar la fortaleza de los jebuseos y convertirla en la capital llamada Jerusalén. Hubiese perdido la oportunidad de poner fundamento al templo de Dios. Pero queridos, queridas, sobre todo, si David hubiese perdido aquel corderito, no hubiese perdido un corderito, hubiese perdido un título mesiánico. ¿Cómo un título mesiánico? ¿Qué estás diciendo? Sí. Porque cientos de años después, en Belén, iba a nacer un corderito. El Cordero de Dios.
Yeshua. Jesús, que debía haberse llamado el hijo de Saúl, pero se conoció como ¿el hijo de quién? El hijo de, porque aquel David que luchó por la vida de un corderito del rebaño de su papá fue el que le puso nombre al Cordero de Dios. Jesús, el hijo de David, porque Dios no se avergüenza de unir su nombre con aquellos que son capaces de luchar contra el oso y contra el león en sus batallas privadas para cuidar de un corderito. Todavía algunos aquí no estáis uniendo los puntos. No entendéis cómo este corderito, vuestra asignación en este momento, se conecta con la gran promesa de Dios. Escucha esto, es tu fidelidad en los asuntos pequeños lo que promociona delante de Dios para las grandes responsabilidades en su reino. Te lo voy a decir otra vez, es tu fidelidad en los asuntos aparentemente insignificantes lo que te promociona delante de Dios para las grandes responsabilidades en su reino. Dios te ha dado un rebaño y es tu fidelidad cuidando de esa asignación lo que te va a promocionar o no te va a promocionar. No, pero yo no soy líder de una célula. No estoy hablando de eso. Todos comenzamos con una asignación. Por ejemplo, cuidar tu pureza sexual es tu asignación. Cuida de tu virginidad. Protégela de las bestias reggaetoneras, vendedrogas, sombras de Grey, que quieren robarte el corderito que tienes entre las piernas. ¿Alguien me entiende, pastor? Estoy hablando claro. Ay, qué fuerte habla el español. Tienes que cuidar de ese corderito, tu pureza sexual. Quizá Dios después te dé una responsabilidad en tu familia. Tienes que estudiar, tienes que traer buenas calificaciones a casa. Es tu responsabilidad, es tu asignación. Después puede crecer y ser una responsabilidad en tu iglesia local, un grupo pequeño. Atender a personas, servir en la obra social, en el evangelismo, es tu asignación. Cuida de ese corderito, porque el oso y el león quieren robarte. Quiere robarte. Y es tu fidelidad en los asuntos aparentemente insignificantes lo que te promociona para las grandes responsabilidades. Satanás quiere que pienses que no merece la pena entregarse a tanto. ¿Por qué pelear por un corderito? ¿Salvar a un corderito de las garras de un oso y un león? ¿Cuántos corderitos habría en el redil de su papá? Había rebaños con más de 1000. ¿Qué es uno menos? Eso es lo que Satanás te quiere hacer pensar. Es un corderito. Nadie lo va a notar. Si lo pierdes, no pasa nada. Es solo una imagen pornográfica. Es solo un besito con un inconverso. Es solo una mentirilla. Es solo un momento. Es solo una vez. Es solo un corderito. ¿Y qué tal si Satanás no estaba robando un corderito? ¿Qué tal si Satanás lo que estaba era intentando robar tu promesa? Y lo hace primero robando un corderito, que es solo saber si le das permiso para robarte algo, si no se nota demasiado, si nadie lo ve, si nadie lo nota. ¿Qué tal si lo que Satanás estaba buscando era una licencia
de puertas abiertas para robarte tu destino, corderito tras corderito. Porque nadie pierde su pureza sexual de un día para otro. Es de una imagen tras otra, de un beso tras otro, de un encuentro sexual tras otro, corderito tras corderito, tras corderito, tras corderito, hasta que lo has arruinado. Nadie destruye ese matrimonio de un día para otro. Lo hace corderito tras corderito. Una conversación con otra mujer, con otro hombre que no es su marido, un chat, un acercamiento que no debía tener, una mirada, un encuentro. Y cuando te quieres dar cuenta, está arruinado. Nadie arruina su talento de la noche a la mañana. Es corderito tras corderito, vendiéndote a la fama, al aplauso, a lo que dirán los demás, vendiendo tu talento por un poquito de platita, por un poquito de promoción, por un poquito, corderito tras corderito. No es un corderito nada más, es tu promesa. Y tienes que defenderla. Y se defiende en lo aparentemente insignificante. No se defiende cuando ya eres el rey de Israel. Se defiende cuando eres el guardián del rebaño de tu papá. Y te voy a contar este secreto, ya estoy terminando. Lo que Satanás intenta robarte es el anuncio de lo que vas a hacer. Escucha esto. Lo que Satanás intenta robarte es el anuncio de lo que vas a hacer. Satanás no conoce tu destino profético, pero lo intuye. Y entonces, ahora que eres jovencito y tienes un rebañito que cuidar, una asignación que cuidar, te roba en ese área que cree que está ligada con el llamado de Dios en tu vida. ¿Sabéis qué intentó Satanás robarme cuando yo tenía 16 años? Mi voz. Con 14, 15 años experimenté un bullying terrible. Me pegaban en el colegio, me insultaban, era el chiste. Me golpeaban, se reían de mí, a tal punto que empecé a desarrollar miedo a hablar. No era capaz de mirar a alguien a los ojos, mucho menos tener un micrófono y hablar delante de una multitud. Me habían creado un complejo de inferioridad tan fuerte durante años de bullying. Pero el Espíritu Santo me rescató. Dios puso personas en mi iglesia que se convirtieron en la voz de Dios para hablarme ahí donde el enemigo quería destruirme. Y sí, aquello que el enemigo usó para apagar mi voz finalmente se convirtió en mi entrenamiento para ser un predicador valiente. ¿Sabes por qué Satanás te ataca en tu intimidad sexual? Porque sabe que tienes una habilidad para intimar con Dios y la quiere adulterar. Quiere que te sientas tan sucio que no puedas tener encuentros íntimos con Dios. Por eso Satanás te ataca ahí. ¿Sabes por qué Satanás hizo que abusasen de ti? Aquel hombre, aquella persona, porque quería callar tu voz. Porque intuía que tú tienes una capacidad para influir y te quería, a través del abuso, acallar la voz. ¿Sabes por qué Satanás te ha ofrecido alcohol y drogas? Para nublar tu mente, porque intuye que tu cerebro es tan magnífico, capaz de proezas, de creatividades, de abrir empresas que quieren turbiarte para que nunca llegues a ser el empresario, el creador, el médico, el artista que puedes ser. Cuando Satanás sabe, cuando intuye, este hombre va a ser el guardián del pueblo de Dios, le ataca siendo el guardián del rebaño de su papá, porque sabe, si no puede guardar un corderito, no puede guardar una nación. Pero David no menospreció su entrenamiento.
mientras limpiaba ovejas, mientras alimentaba ovejas, mientras guardaba ovejas, David se estaba entrenando para su destino. Y eso es lo que tú estás haciendo ahora, entrenándote para tu destino. Dios, ¿por qué me tienes aquí bajo la luz de las estrellas cuidando de ovejas, corderitos? Dios dice, te estoy entrenando. Si eres el guardián de las ovejas de tu papá, podrás ser el guardián de Israel. Si eres capaz de luchar por aquello que parece que es poca cosa, pero entiendes que es la llave de tu destino. Dios no se avergonzará de unir su nombre con el tuyo. Quien cuida de un corderito puede dar la gloria al Cordero de Dios. No es solo un corderito. La próxima vez, ahora a la noche, cuando Satanás en forma de oso o de león venga a arrebatarte tu pureza sexual, le dices, ¡no! ¡No es mi rebaño! ¡No mi corderito! ¡No! Plántale cara. Pelea tus batallas privadas contra el oso y contra el león, guardando tus besos, tu sexo, tu talento, tu familia, tus habilidades, tu pequeña responsabilidad en tu iglesia local. Y si aquel oso o aquel león satánico vienen a tomar lo que le pertenece a tu papá, le dices, no es mi rebaño. Hasta los niños dicen amén cuando los otros se callan. No es mi rebaño. No es mi rebaño. ¿Quién ha entendido esta palabra? ¿Quién dice, creo que esta palabra es para mí? Yo sí creo que es para ellos. Te amo, corderito. Eres la llave de mi destino. No te voy a perder. Ponte de pie, que el grupo de alabanza nos ayude. Quiero pedir, sobre todo a los más jovencitos, porque sé que no todos pueden hacer esto, es un poco loco. Pero si todavía no te duele la espalda, ni tienes artrosis, quiero que busques un lugar ahí donde puedas. Yo sé que todos no podéis hacerlo, pero que te tumbes boca arriba como David, bajo la luz de las estrellas. Vamos. Venga, sal por aquí. Túmbate. Vete a los pasillos atrás. Así. Mira hacia arriba, hacia la luz de las estrellas. Si no, tírate en la silla, así como si estuvieses mirando hacia arriba. Sal a los pasillos. Vamos a hacer aquí un desmadre. ¿Se puede decir eso? No sé si es... En España está bien eso. Un quilombo. Un lío. No me digáis malas palabras, por favor. Mira hacia arriba. Como cuando David estaba mirando al cielo en esas noches estrelladas, abrazando su corderito.
todavía sin entender que ese corderito se iba a conectar un día con el Cordero de Dios. Ahora tienes 15, 16, 17, 18 años. Yo tengo 40 ahora. El pastor Pedro tiene unos poquitos más. Y solo mirando hacia atrás nos damos cuenta cómo se unen los puntos. Cómo aquellas cosas aparentemente insignificantes en nuestra vida se han conectado con las grandezas en el reino de Dios. No era un corderito, era entrenamiento. No lo entiendes ahora porque nadie une los puntos mirando hacia adelante, solo unes los puntos cuando miras hacia atrás. Pero créeme, ese corderito, esa asignación que ahora tienes, tu pureza sexual, tus estudios, tu relación, tu familia, tu responsabilidad en la iglesia, defiéndela. Ponte en riesgo por amor al corderito de tu papá. Y canta esta canción ahora como si fueses David mirando las estrellas, no entendiendo mucho, pero conociendo a su Dios. Quizá nadie te vea, pero Dios te ve. Él anda buscándote porque Él busca un corazón.